Amados, quiero contarles una experiencia que el Señor me permitió tener el 21 de mayo 2012. Mi esposo, mis hijos y yo nos levantamos como todas las mañanas a tener el culto matutino. Y mientras mi esposo presidía el culto y los dos niños estaban recostados, uno a mi derecha, uno a mi izquierda, mi esposo frente a nosotros. Detrás de él estaba la ventana, la pared de nuestro cuarto en ese momento. Mientras él hablaba y yo escuchaba atentamente, participando de lo que él estaba hablando y estábamos comentando en ese momento, dejé de escucharlo a él, dejé de verlo a él y vi que yo estaba en un campo. Era como si fuera un semillano. Había muchas personas sencillas, sentadas. Yo estaba parada frente a ellos, yo les estaba hablando. Y alrededor de nosotros o detrás de las personas habían montañas. Específicamente dos de ellas eran mucho más altas que las otras. Y mientras yo les daba a ellos lo que yo les estaba exponiendo en ese momento, a esas personas que estaban ahí sentadas, que eran muchas, llenaban ese valle, yo vi dos ángeles que descendieron del cielo y se pararon en esas dos montañas que estaban detrás de las personas que me estaban atendiendo. Dos ángeles grandes, hermosos, relucientes. Cada uno de ellos traía en su mano un reloj de arena. Y ese reloj de arena captó mi atención total y absolutamente. Yo dejé de decir lo que le estaba diciendo a las personas y yo me comencé a concentrar en esos relojes de arena. Ellos se pararon uno al lado del otro. Y cada uno extendió su mano uno hacia el otro, y esa mano que extendieron ahí mismo ellos también, los relojes de arena que tenían, pues también quedaron en esa mano que extendieron uno al lado del otro. Los dos relojes quedaron juntos, y para mí lo más que me llamó la atención fue que cuando yo vi los dos relojes de arena, quedaba muy poco de la arena en la parte de arriba, y cuando yo miro atentamente los dos relojes para darme cuenta que los dos estaban parejos en esto, inmediatamente termina de caer la arena en la parte de abajo, y cuando ya el reloj pues ya terminó de bajar toda la arena, los ángeles extendieron sus brazos hacia afuera. Ya entonces extendieron ellos sus brazos, uno a izquierda, uno a derecha, y de repente ya yo no vi más esa escena, sino que fui a parar al frente de un establecimiento muy grande. Era un establecimiento como un super Walmart. En este establecimiento me hicieron entrar y había muchas mesas kilométricas, mesas bien largas, y esas mesas tenían en cada una de ellas muchos canastos con muchas cosas. Yo comencé a ver lo que había en los canastos, a fijarme, porque se me indicó que me tenía que fijar en cada uno de ellos. Y cuando yo me asomé al primer canasto a mirar, algo cogió y bajó mi cabeza, me presionó mi cabeza por la parte de atrás y me pegó mi barbilla a nivel de los canastos en las mesas, y corría mi cabeza con todo el cuerpo, todo por todas aquellas mesas, todos aquellos canastillos, y cada vez que yo miraba un canastillo me decía: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así yo miraba todo lo que se puede comprar en este mundo en aquellos canastillos. Mientras yo iba haciendo el recorrido con esto que me iba bajando la cabeza y recorriendo mi cuerpo así por todas las mesas y todos los canastillos, como para que yo me fijara bien y pusiera mucha atención a lo que allí había, pasé por el frente de otro mostrador un poco más pequeño, donde había una persona que tenía el chaleco que decía Walmart, y yo vi que era una persona que estaba trabajando en ese lugar,
pero cuando yo me quedo mirándola, algo me dice, dile que deben salir, que debe ir contigo. Entonces en ese momento yo le digo, vamos, tenemos que salir de aquí. Ella no me preguntó por qué ni para qué, sencillamente ella siguió caminando tras de mí, se iba quitando su chaleco y seguía caminando tras de mí en dirección a la puerta. Inmediatamente que ella comenzó a quitarse el chaleco e ir detrás de mí en dirección a la puerta, otra persona que entendí yo en ese momento que era como su supervisor, le comenzó a preguntar que para dónde iba, que todavía su turno no había acabado. A lo cual ella le respondió, porque era una dama, yo no sé, pero ella me dijo que nos teníamos que ir y yo me voy con ella. Así que no vi más la persona que estaba diciéndole esto a la dama, así que salimos en dirección hacia la puerta y cuando la puerta automática abrió, una luz intensa, pero tan increíble, intensa, cegadora, nos cegó a ambas y caímos al suelo, nos debilitamos, caímos al suelo de rodillas y escuché una voz que me dijo, avanza, no te detengas. En ese momento yo dije, pero ¿cómo voy a avanzar? Ni tan siquiera puedo ver, no tengo fuerzas. Y escuché otra voz, la voz que me dijo, avanza y no te detengas, y esa vez, en ese momento sentí una mano que se me posó en el hombro y me dio fuerza en todo el cuerpo, me levanté sin casi poder ver absolutamente nada porque todo lo que veía era blanco. Ahí mirando hacia el piso, agarro la mano de la señora que le había dicho que nos teníamos que ir y comencé a correr con ella. Entonces en ese momento yo como que comencé a sentir que yo la estaba cargando a ella porque yo sentía que hacía fuerzas para alarla a ella. Ella no podía correr a mi paso, pero yo hacía fuerzas como para que ella se emparejara conmigo y pudiera continuar conmigo esa carrera que llevábamos, que yo no sabía ni para dónde iba. En ese momento escucho otra vez la voz que me dice, corre y no pares hasta que llegues a la montaña. Entonces yo dije, bueno, ahora sí sé para dónde voy para la montaña. Así que comencé a correr, pero en un momento yo siento que ya yo no tengo que alarla. Ya ella como que pudo coger mi paso, iba al lado mío ya, corriendo al lado mío paso a paso conmigo al mismo tiempo. Así que yo pude soltarla y ya no sentir el peso. Pero en ese momento se me dijo, extiende tus brazos y no mires, pero todo lo que puedas agarrar, agárralo y continúa tu marcha, no te detengas. Así que yo extendí mis brazos como si fuera a volar, pero iba corriendo en el piso y yo pude sentir que en mis manos yo podía tocar, palpar otras manos de otras personas que estaban allí, mas como me dijeron no mires, yo no miré, así que yo seguí corriendo, pero yo sentía que en mi cuerpo yo sentía el peso de todas esas manos que yo pude agarrar y que yo las iba arrastrando conmigo en la carrera en que yo llevaba. De repente comencé a ver que se disipó ese rayo blanco, como luz blanca que me iba cegando al frente y pude ver en los aires estos seres enormes que batallaban entre ellos. Era una lucha recia en los aires y según ellos eran de grandes, así las armas que ellos tenían en las manos, así mismo de grandes eran. Entonces era un combate entre el bien y el mal en los aires. Y cuando yo miraba esto, yo me asustaba, tenía temor, porque cuando ellos se enfrentaban con sus armas, las armas caían y eran enormes y caían a tierra y la tierra temblaba y se estremecía. Y yo decía, en un momento de estos va a caer algo y nos va a caer arriba y bueno, hasta aquí vamos a llegar. Pero encima tenía esa voz en mi cabeza que me resonaba, no pares hasta que llegues a la montaña. Así que yo seguí corriendo, arrastrando todos aquellos que yo pude agarrar con mi mano, pero en un momento dado también pude sentir que ya el peso de ellos no era tanto para mí y que ellos habían agarrado el paso, así que pude liberarlos. Ellos seguían corriendo a mi lado, yo no los veía, pero lo podía sentir que ellos iban corriendo ahí al lado mío.
hasta que de repente comenzamos a divisar la montaña. Cuando divisamos la montaña, nomás pusimos un pie en la montaña. Vi un arco iris hermosísimo, como nunca en mi vida he visto un arco iris así de hermoso. Comenzó a salir así y fue un arco encima de la montaña donde habíamos pisado, y en ese momento todo desapareció, todo terminó. Volví otra vez a escuchar a mi esposo, lo que él estaba contando. Él me dejó saber que él me había hablado varias veces y que yo pues estaba ida, que estaba pensando, que si me había dormido con los ojos abiertos. Y no, le conté lo que había pasado en ese momento. Para mí fue algo tremendo. Nunca en mi vida había vivido una experiencia tal. Pero esa noche a mí me tocaba ir a una de las iglesias a comenzar una semana de salud que ya estaba programada, y yo fui y yo tenía tantas ganas de contarles eso a los hermanos, tantas ganas, y cuando terminé la parte esa noche que me tocaba, quería contarles, pero escuché una voz que me dijo, aún no. Así pasó la semana y yo todos los días con el deseo inmenso de contarles, pero siempre el Señor me decía, no, aún no es tiempo, aún no es tiempo. Cuando llegó la última día de la semana, ya era el último día, ya íbamos a terminar ahí. El Señor me dijo, habla. En el momento en que me dijo habla, yo sentí como un temor tan grande. Yo dije, bueno, me van a decir loca, tantas cosas. Estaba pensando en lo que me podían decir, en lo que yo iba a sentir, pero de pronto yo dije, ¿cómo estoy pensando todo esto? No, ¿qué importa lo que digan? Yo tengo que decir y testificar esto que ha pasado en mi vida, así que lo conté. Realmente las reacciones llegaron. Nunca más fui invitada a ese lugar, pero muchas personas también creyeron, se alegraron, se regocijaron. Ciertamente el Señor es maravilloso y Él nos deja saber lo que, pues, Él sabe que ya para ese momento teníamos ya casi encima. Las cosas que se estaban gestando en lo oculto, que por su gracia y su misericordia Él nos revela. No sabía yo para ese entonces lo más mínimo de lo que hoy sé, de lo que hoy el Señor me ha dejado ver por su infinita misericordia sin yo merecer. Pero yo alabo y glorifico el nombre del Señor por sus maravillas, y porque en ese momento algo grande dentro de mí cambió, una fe más viva, más aferrada al Señor, más despreocupada de las cosas de este mundo, más despreocupada del qué dirán, de lo que esté pasando en mi vida, sí, y pues dio un giro tan grande en mi vida que pude concentrarme más en las cosas de Dios y poder estar más alerta a lo que el Señor estaba diciendo para mí y para poder compartir con otros. Esto nunca lo había contado yo a ninguna personas así por medios como estoy haciendo ahora. Siempre fue de persona a persona, contándole la experiencia, más después de mucha oración y pidiendo dirección al Señor, el Señor me dejó saber que debía hacerlo. Así que alabo y glorifico el nombre del Señor por sus maravillas y porque Él siempre está al pendiente de cada uno de sus hijos en la ancha faz de la tierra para dejarles saber lo que pronto acontece. Que el Señor me los bendiga.